¿Qué tal? Espero se encuentren bien donde estén. Me llamo Adán Vázquez y es un gusto ser parte de la corporación IMBPC como director del área de desarrollo humano o de valores, como normalmente le llamamos. Espero que todos estén y se encuentren bien en sus hogares. Entiendo que me estoy dirigiendo a quintos no graduandos, quintos graduandos y sextos, obviamente, que ya están por salir de nuestra institución. Rogamos a Dios, rogamos al Señor que ustedes se encuentren bien tomando todas las precauciones necesarias para poder salir adelante en medio de esta situación que nos ha tocado vivir a todos llamado COVID-19. Pues bien, a ustedes, mis queridos alumnos, se les asignó el libro titulado Absoluto versus Relativo, escrito por su servidor. Parte de la política del IMBPC ha sido poder transmitir y dar seguimiento a su clase de desarrollo humano para que puedan utilizar su libro. Estaremos haciendo estas grabaciones por temas según el contenido del mismo, y puesto que se pudo avanzar en el primero y parte del segundo bimestre, entonces nos ocuparemos ahora en los contenidos dispuestos para el tercer bimestre. Necesitamos que tengan el libro a la mano en las páginas que estaremos cubriendo y tengan un marcador para subrayar conceptos y algunas frases o palabras clave que consideremos que ayuden o amplíen los conceptos que estamos tratando. Antes de abordar el tema que nos ocupa hoy, será preciso hacer un breve resumen de lo hasta ahora visto en su libro que se les asignó. En el capítulo número 1, en las páginas 11 a la 35, expusimos la definición de la palabra ética y tocamos los diferentes sistemas éticos predominantes o vamos a decir más influyentes en nuestras sociedades. Por ejemplo, hablamos del relativismo cultural. Así se llama este sistema ético, relativismo cultural. Este sistema propone que sea la cultura la que determine algo, la que determine si algo es bueno o algo es malo. Básicamente ignora la existencia de Dios y deja al hombre para que siga sus propias ideas, sus propias normas o sus propias leyes para regir su conducta. Es interesante, pero el relativismo, al igual que los demás sistemas éticos, va a relacionarse con el hedonismo, aquella filosofía griega antigua que nos hablaba sobre que todo aquello que produce placer pues es un bien para mí o para nosotros. Luego hablamos del utilitarismo, el sistema que promueve todo acto humano, que todo acto humano debe ser juzgado por la utilidad que tiene, es decir, según el placer o sufrimiento que éste produce. Está basado en el goce de la persona y no tanto en el sacrificio o menos el sufrimiento. Si algo te da felicidad, pues quédate allí, quédate con ello. Si algo te produce placer, igualmente. Si algo no te produce placer, si te produce placer, aunque así estuviera fuera de la ley, dale viaje, como decimos. Pero si definitivamente en una de esas cosas te ocasiona sufrimiento, este padecimiento o esta situación, entonces obviamente vas a dejarlo. Si te produce dolor, si te produce sacrificio o esas acciones te producen sufrimiento, abandónalo. Posteriormente analizamos la ética situacional, perdón. Esta propone que para tomar decisiones se debe depender de las circunstancias o de la situación en particular que se vive en ese momento. No de leyes fijas, no de normas, no de principios, valores o éticos. Así que estos tres sistemas tienen su fuente principal en el juicio del hombre, están descansadas en la mentalidad del hombre, en su cultura o en la situación o circunstancias que lo puedan rodear en un momento determinado para establecer si lo que está haciendo es bueno o no. Bueno, posteriormente estuvimos hablando sobre la ética cristiana. Este sistema, a diferencia de los demás, cuyas normas, fíjense bien, surgen de diferentes fuentes, ya hablamos del razonamiento, ya hablamos de la cultura, ya hablamos de las circunstancias o la situación en la que podamos encontrarnos y de eso dependería el juicio sobre que algo es bueno o algo malo o es malo. Entonces, pero la ética cristiana, a diferencia de todas estas ideas, fundamenta sus normas en el mismo carácter de Dios. Así es, estamos hablando de las cualidades de Dios
o en algunas ocasiones también esto es llamado atributos de Dios. Su santidad, por ejemplo, su misericordia, su justicia, su bondad, su compasión, su amor, ese tipo de cosas. Y su palabra revelada, o la Biblia, como ustedes saben que la palabra Biblia viene de la palabra griega biblos, que significa conjunto de libros. De manera que la Biblia es un conjunto, un compendio de libros que consideramos que son inspirados por Dios y que fueron encargados a hombres que fueron también fieles y hombres apartados de parte de Dios para poder hacer y cumplir este propósito de transcribir lo que Dios estaba diciéndoles o quería compartir con ellos. Así es como estuvimos viendo nosotros también que la Biblia es interesante porque a diferencia de las otras fuentes que son variables, que son inconstantes, la Biblia es invariable en cuanto a sus conceptos, sus principios, sus normas en relación a la conducta. Y también otro detalle interesante sobre este sistema ético y sobre la Biblia en particular es el hecho de que ella trasciende la cultura. ¿Qué queremos decir con esto de que trasciende la cultura? Bueno, básicamente que no depende de la cultura, no depende de las tradiciones, de lo que se acepte como bueno o malo en una sociedad, porque normalmente cuando nos atenemos a esos juicios, nosotros somos muy complacientes con nosotros mismos. Tú mismo, por ejemplo, cuando cometes errores, sabes que has cometido errores y sin embargo, a la larga vienes justificando esos errores. Si la muchacha, tu novia te dejó o tu novio te dejó, al final vas a decir, bueno, me dejó y fue un gran clavo, pero finalmente al final yo tuve que dejarlo por XY circunstancias, aunque esas circunstancias no sean verdaderamente correctas o justificables, tú mismo te las justificas y tú mismo te tragas, por así decir, tu propia píldora. En ese sentido, no te vas a acusar jamás. ¿Qué vimos en el capítulo 2 de este libro, de las páginas 39 hasta las 61, es lo que cubre el capítulo 2? Hablamos de la definición de valores absolutos y de valores relativos, y de allí el nombre del libro, absoluto y versus relativo. Entendiendo que los absolutos son los principios morales, vamos a decir, que dicta la ética en general y tiene características muy específicas. Esto de los valores absolutos. En primer lugar, son de carácter universal. ¿Qué significa esto? Bueno, que son conocidos, son verdades, son principios conocidos en todas las sociedades del mundo. Número dos, otra cualidad, son normativos. ¿Qué significa? Que ofrecen leyes o directrices para poder uno comportarse correctamente. Y también, y por último, y esto lo distingue de todos los demás sistemas éticos y de todos los valores que usted puede comparar con los valores absolutos, como por ejemplo el relativismo, entonces tiene su fuente en Dios y su palabra. Sí, y eso hace una enorme y gran diferencia. Por su parte, los valores relativos son aquellos principios descriptivos, es decir, no tienen leyes en sí, son incapaces de establecer un juicio moral. Son esos que proponen que uno debe hacer lo que uno quiera en la vida. Dependen de si son aceptados o si no en la sociedad, si son útiles a la mayoría de gente y dependen además de las circunstancias y no reconocen ninguna ley al respecto. Entonces, ¿en cuál de los dos bandos quieres estar? Yo comparo este asunto de estos conceptos de absolutos con relativos con la idea de subirse a un tren, por ejemplo, en el que yo no sé si tendrás tú la opción de tener dos trenes allí listos para que tú abordes uno de ellos y en uno te dicen, bueno, súbase en este, ese es el de la libertad, es el tren, no va a aceptar que lo paren en ningún momento, va a ir directo a donde quiere ir. No va a respetar leyes, ocasionalmente y por la velocidad podría ser que se descarrile, o sea, salga de sus rieles y entonces puede ocasionar más de algún problema, puede descarrilarse y entonces terminar pues mal. El otro tren es el tren que está sobre rieles, es el tren que está conducido también por personas que respetan las normas, las leyes, las señales, etcétera, etcétera, y lleva un ritmo moderado, lleva una velocidad adecuada, considerando las distancias y el tiempo que necesita para llegar de un lugar a otro. Va a un lugar específico, no se va a entretener en otros lugares y vamos a tratar con todo nuestro objetivo es que todos los que aborden ese tren en realidad vayan completamente seguros y lleguen al destino que necesitan.
Pues obviamente vamos a decidir por el tren que es más seguro. Y esto sucede con los valores absolutos, no así con los relativos. Cuando uno tiene una filosofía de vida relativa, de principios relativos, donde uno realmente no se deja conducir por nada ni por nadie, porque uno se cree muy autónomo, es decir, muy por las decisiones propias que uno puede tomar en la vida, entonces caemos en esos grandes errores y esos grandes problemas que tienen que ver con que no podemos sostener relaciones significativas o importantes en la vida. De ahí que si por alguna razón o por accidente se casa una persona, por ejemplo, a los pocos meses va a divorciarse. Realmente no va a durar nada ese tipo de relaciones y son personas completamente inestables en muchos aspectos, excepto en aquellos que les conviene, porque hay gente que actúa mucho bajo ciertas conveniencias, por supuesto, y si una de ellas puede ser el trabajo y sabe que si no cumple normas y reglas en el trabajo, obviamente va a dejarlo. Imagínense en esta crisis que estamos viviendo, teniendo ese tipo de actitudes, realmente no es conveniente bajo ningún punto de vista. En este capítulo, el capítulo 2, también vimos el origen de los valores absolutos y la singularidad de su fuente. Es importante esto. La escritura, integración, transmisión y confiabilidad de la fuente principal de los valores absolutos denominados la Biblia. Y por eso le dimos esa importancia a este libro, porque hay personas que realmente consideran que no es importante seguir principios de la Biblia y no quisieran ni siquiera oír al respecto. Nosotros respetamos esos principios, pero en nuestra institución, en el IMBPC, consideramos que Dios es una parte muy esencial, sino muy importante, es esencial para la vida y para la conducta de los seres humanos. Por eso es que nosotros proponemos estas ideas. No necesariamente tienes que aceptarlas, no necesariamente tienes que estar de acuerdo, pero esto es lo que tienes y este es el curso que nosotros estamos impartiendo. Es un esfuerzo del autor animarte a confiar, fíjate, y dejarte guiar en la vida por estos principios basados en la Biblia y que han sido la base, ojo, de las normas éticas en diferentes sociedades del mundo. Así que de esta forma es que podemos llegar al tema que nos va a ocupar en esta hora. Se llaman sus postulados. Estamos hablando de los postulados de los valores absolutos. Esos tú los vas a encontrar en la página número 54 y es importante que le eches un vistazo a eso. Cuando hablamos de postulado, en realidad estamos hablando de el principio que se admite como cierto sin necesidad de ser demostrado y que sirve como base para otros razonamientos. Por ejemplo, los postulados de la ciencia moderna es un concepto que se usa y vale mencionarlo aquí en este contexto. Entonces, es una idea, es una idea o un principio que defiende una persona y en este caso que defiende el concepto de los valores absolutos. El postulado teológico es el primer postulado que tenemos y que encontramos. Importante, por favor, subráyelo allí en su libro, en la página 54. Cuando hablamos de teología, hablamos, pues se llama el postulado teológico, hablamos del estudio o tratado acerca de Dios. Está compuesta esa palabra por teo y logos. Ya han oído ustedes la palabra logos, que significa estudio o tratado. Y la palabra teo, que tiene que ver con Dios. Así que es un tratado acerca de Dios. Puedo comprender que no son pocas las ideas o concepciones que tú puedes tener acerca de Dios y que la gente en general tiene acerca de Dios. Sin embargo, el concepto que voy a compartir está basado en la Biblia, en la palabra de Dios. La fuente principal de los valores absolutos he dicho que es la Biblia, así que vamos a ver qué declara Dios acerca de sí mismo. Y para que tú tengas una idea de por qué estamos basados en esto de la Biblia, hay ejemplos de dichos que uno ha oído por allí que ni siquiera sabe el origen y el fondo de ellos. ¿Te acuerdas, por ejemplo, ese concepto de, hey, trata a los demás de manera que te gustaría que te traten a ti? Es un concepto que lo usamos con frecuencia. Pero ¿a qué se refiere ese principio? Bueno, es el principio de la regla de oro y que Jesucristo mismo la dijo y que se encuentra en la Biblia, imagínate. Así que cuando no queramos estar en estos aspectos, pero mencionamos esos principios, de todas maneras estamos con este detalle de la Biblia. ¿Has oído, por ejemplo, de la mía extra? Haz la mía extra, es cuando te piden un esfuerzo adicional. Básicamente está en la Biblia. Jesús dijo, si alguien te pide una milla, ve con él dos. Si alguien te pide prestado, dale. O sea, todos esos conceptos son bíblicos. ¿Qué tal aquel de cuando uno ayuda a otra persona y al final, después de ayudar y demostrar bondad, qué es lo que a uno están
diciéndole? Bueno, le están diciendo en realidad que es un buen samaritano. Y yo me pregunto entonces, ¿de dónde viene ese concepto de buen samaritano? Que no sé si alguna vez lo has escuchado. Bueno, justamente viene de este principio de un hombre que caminaba y que encontró, que era judío, y encontró a un samaritano tirado en el suelo y le ayudó y lo levantó. Así que cuando hablamos de buen samaritano, también hablamos de principios bíblicos. Así que mucho de lo que nosotros usamos como conceptos o proverbios o dichos populares también se relacionan con la palabra de Dios. Así que, partiendo del hecho de que cuando hablamos que este es un postulado muy serio para los valores absolutos llamado teológico de la teología, está basado en Dios. ¿Qué dice la Biblia sobre Dios? Bueno, se dice que Él es quien por iniciativa propia decidió revelar o darse a conocer a través de las Escrituras, la Biblia. Precisamente en este punto descansa la idea de la trascendencia sobrenatural del absolutismo ético, es decir, de los valores absolutos. Dios es revelado en la Biblia como el único Dios verdadero. No hay Dios fuera de Él, así dice la Biblia. Existe por sí mismo, nadie lo creó, por eso es Dios por definición. No tiene principio, no tiene fin, es infinitamente sabio. Es espíritu, significa que no es corpóreo. Es creador y sustentador del hombre, dice la Escritura, y de la tierra. Creador y sustentador. No solo es creador, también sustenta la tierra. También es dado a conocer como soberano, o sea, rey. Habla mucho la Biblia sobre su trono. De hecho, la base de su trono y de su autoridad y su soberanía es la justicia, es el derecho, es la verdad, es la misericordia. No se relaciona ni parecido a lo que el hombre es cuando gobierna. Entonces, hace y ejecuta su voluntad. Es absolutamente santo, es decir, que no tiene pecado ni comete errores, no hay inmoralidad ni siquiera en sus ideas y en sus conceptos, es completa y totalmente puro. En cuanto a su carácter, es infinitamente moral y ha dado a conocer la Biblia. En la Biblia ha dado a conocer sus reglas morales para el bien y la convivencia del hombre. Es interesante lo que él ha provisto, reglas morales para el bien y la convivencia del hombre. Y es que cuando uno analiza las leyes de Dios están orientadas justamente al beneficio del hombre, el beneficio del prójimo. Está más orientado al otro que a uno mismo. Caso contrario, los demás conceptos y sistemas éticos están relacionados con uno mismo y el bienestar de uno y que uno se cuide y que uno se ame y que uno aquí, uno allá y no piensa en el otro. Y eso es también parte de los fracasos en las relaciones que nosotros tenemos. Bueno, ¿qué más dice? Que es justo en sus juicios y que sus máximas características tiene que ver con esto, que si podemos hablar en esos términos, él podría ser denominado, digamos, o bajo conceptos del amor y de la misericordia, que son sus bases para poder proceder según lo que leemos y entendemos en la Biblia. Es amor, pero también es Dios de justicia y ejecuta juicios sobre la tierra. Y a eso también hay que tenerle respeto y temor. Es manifestado en tres personas distintas, en funciones pero iguales en esencia, Padre, Hijo y Espíritu Santo, según las Escrituras, y que va un día a juzgar las acciones de todos los hombres de todas las épocas, desde que Adán fue creado hasta nuestras épocas o hasta el futuro de las mismas, porque no sabemos hasta cuándo esto denominado el fin del mundo llegará, pero Dios sabe y tiene en sus planes el poder hacerlo. Muy bien, querido estudiante, hemos llegado a la parte final de nuestro estudio. Apenas hemos visto uno de los tantos postulados, en realidad son 6. El último se relaciona con la ética, pero vamos a avanzar poco a poco en la medida que nuestras posibilidades nos lo permiten. Los animo a confiar completamente en Dios. Tengan fe. La fe es el antídoto del temor. Confíen en el plan que Dios tiene para sus vidas. Clamen a Él en medio de esta angustia. La Biblia dice, torre fuerte es el nombre de Dios, a Él correrá el justo y será levantado. Ocupen sus mentes, lean la Biblia, lean los libros que puedan, tomen cursos por internet, ayuden en casa, aprendan a cocinar, cuiden su salud, cuiden lo que coman, no se expongan, cultiven un espíritu de ánimo y de buenas actitudes. Todo esto pasará. Que estén bien. Gracias.